Bueno, hola a todos. Ahí aprovechamos para saludar y despedir a los alumnos del segundo año que están yendo a Zulama y le damos la bienvenida a todos los alumnos de primer año de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Qué bendición poder estar compartiendo juntos un martes más. Les pedimos disculpas, tuvimos unos problemas técnicos al inicio de las materias del segundo año, por eso estamos arrancando un poco más tarde. Además, las clases eran un poco extensas, así que no queremos demorar mucho la introducción, así no terminamos retrasando toda la cursada. Simplemente bendecirlos, dar la bienvenida, aprovechen estos segundos ahí para saludarse entre ustedes. También, como siempre decimos, tené a mano ahí el bosquejo, un anotador, lapicera, lo que vos uses para tomar apuntes, así podés disponer este tiempo para aprender y para recibir de parte del Señor lo que Él preparó para esta tarde, ya noche. Y estamos viendo, arrancamos hace unas semanas, ¿no?, la materia de diseñador de tu futuro, que la está dando Gonzalo. La verdad que es una materia espectacular, muy pertinente, ¿no? Y déjame decirte un solo comentario antes de arrancar. El tema de propósito es un tema que gracias a Dios se habla mucho en nuestra congregación, en nuestra familia, pero a veces puede ser un tema que genere cierta ansiedad, ¿no? Cómo descubrir cuál es mi futuro, mi propósito, cómo saberlo, el ruido, las distracciones, la confusión que a veces nos genera, y tal vez esta idea de que Dios ya preparó algo para mí a veces puede generar esta, como decían, esa cierta ansiedad, ¿no? Así que deja que esta materia sea un sano desafío de parte del Señor. Si vos sos una persona que tiene este tipo de aproximación, el propósito que Dios tiene para tu vida es un propósito maravilloso, que en el centro de ese propósito está una vida plena, una vida feliz y una vida en servicio y bendición para otros. Así que si alguna vez tuviste una aproximación medio cargada con ansiedad al tema del propósito, toma esta materia como ese desafío. No es una casualidad que estemos hablando de esto en ese tiempo, sino que en la agenda de Dios Él quería ministrarnos con esa temática en ese tiempo para que tu vida se pueda acercar un poco más a ese propósito, a ese diseño que Él preparó para vos y que, como Él es tu papá que te ama con amor incondicional, el centro de ese propósito es netamente de bendición, ¿no? Y supera incluso hasta tus sueños y mayores anhelos. Así que con esa expectativa, encará cada clase, con esa expectativa, hacer cada ejercicio en el Lama y después en la semana. Bueno, que Dios te bendiga, los dejo ahí con la clase de Gonzalo hoy de Diseñador de tu Futuro. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Qué lindo estar de vuelta nuevamente con ustedes. Es un placer compartir con ustedes esta escuela sobrenatural. Estamos realmente con una expectativa enorme en este tiempo. Toda la gente, arriba de 350 personas, buscando vivir la vida sobrenatural de Dios, y para nosotros eso es un desafío, es un privilegio, es una expectativa que nos genera para el futuro. Así que queremos seguir profundizando en el estudio de este libro tan especial que escribió nuestro pastor. Así que lo primero que quería hacer era recordarles, si ustedes ya tienen el libro en su poder, los que lo consiguieron, decirles que todavía hay ejemplares disponibles en la iglesia, en la administración, así que comuníquense con la administración. Ahí estuvo circulando ayer el mail, que no quiero decirlo de memoria porque no quiero meter la pata, no me lo acuerdo, así que ahí estuvo circulando el mail. Pídanlo sino a los líderes, a sus líderes del grupo, del equipo de Zoom, para que les pase y puedan conseguir el material. Realmente es muy importante y les va a ser de muchísima bendición. Y ahí los que lo tienen ya se habrán dado cuenta que son 9 capítulos, que cada uno de los títulos de los capítulos es con una palabra que empieza con P. La vez pasada, en la primera clase, vimos propósito y pasión, y hoy nos toca ver pasado y potencial. Para hacer un pequeño repaso e introducirnos, propósito y pasión. ¿Se acuerdan que leíamos ese versículo tan maravilloso de Efesios, que está ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10, que lo podemos poner como nuestro versículo, si se quiere, de cabecera de este libro, de esta enseñanza? Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y de ahí resaltamos dos verdades fundamentales. La primera es que Dios nos hizo maravillosamente bien. Dios te hizo maravillosamente bien y nos soñó, nos pensó, nos creó y nos diseñó con un propósito único e individual.
Y el éxito del diseñador, el diseño de nuestro futuro se basa, como decía, nos resaltaba recién Mati, en la obediencia a los principios del diseñador. Cuando establecemos los principios correctos en nuestra vida, de ahí se desata una cadena de pensamientos correctos, emociones correctas, acciones correctas, hábitos correctos y el correcto carácter de parte de Dios. Lo importante que veíamos la vez pasada es entender e incorporar que siempre se va a tratar de una colaboración entre Dios y nosotros. Él nos da el mapa, nosotros tenemos que si lo seguimos o no. Y el propósito, lo que veíamos es que esa es intención original para la cual fuimos creados. Cuando vemos ese propósito se llama visión. Cuando tenemos esa perspectiva de qué es para lo cual Dios nos llamó, se llama visión. Conocer el propósito para el cual vivo y voy a honrar al Señor produce en mí un fuego interior. Y eso es vivir con pasión. Surge la pasión a partir de conocer, de ver el propósito. Y la pasión es energía creada por entender el propósito y el sentido de nuestra vida. Ahí les di un panorama para los que por ahí se engancharon hoy por primera vez, rápido, de lo que fueron las dos primeras P: propósito y pasión. Y hoy, hoy me quiero meter o concentrar en dos P más: pasado primero. Así que te quiero invitar ahí, toma tu Biblia, en Génesis 11:31, y encontramos ahí un versículo muy, muy llamativo de la historia de la vida de Abraham y de su padre Taré, que dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Hasta ahí leemos. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta: el pasado sin resolver anula tu futuro. Aram como ciudad no existía antes que llegaran Taré y su familia. Aram era el nombre de uno de los hijos de Taré, de hecho era el padre de Lot, hermano de Abraham, pero que había muerto en Ur. Y fue, dice la palabra, nos cuenta la palabra, Taré dice que fue prosperado en ese lugar. No es que Dios dejó de bendecirlo, pero no, fue prosperado en ese lugar. Pero nunca, nunca salió de esa ciudad Aram, de la ciudad que él mismo formó y le puso el nombre. Y no pudo concretar, de hecho, el propósito de Dios para su vida y en la de su familia. Había salido para ir a Canaán, pero por no haber resuelto la muerte de su hijo, por no haber resuelto su pasado, se quedó estancado en Aram. No pudo avanzar más de ahí. Y Taré murió allí, dice la palabra, sin poder ir a donde Dios lo había enviado. Taré es un ejemplo para nosotros de alguien que por no reconocer su pasado sin sanar, se quedó a mitad de camino en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Se quedó estancado en su sufrimiento y jamás cumplió con el propósito de Dios para su vida. Dios renueva su llamado a posteriori de la muerte de Abraham, de Taré, en Abraham su hijo. A diferencia de su padre Taré, Abraham obedece y se encamina hacia Canaán y cumple de alguna manera el llamado de Dios y llega a la tierra que Dios le había dispuesto para él y para la cual le había llamado. Prestemos atención, el llamado en realidad a salir de Ur de los Caldeos y de ir a Canaán fue para Taré, el padre de Abraham. Pero como Taré se quedó ahí en Aram y no avanzó hasta la tierra que Dios había determinado, entonces Dios tuvo que renovar el llamado en Abraham. Debo dejar que el pasado muera, porque Abraham tuvo que esperar que Taré muriera para poder avanzar hasta la tierra que Dios le había prometido. Y lo que tenemos que tener en cuenta, y que es importante y que es la enseñanza para nosotros, es que no aparecimos hoy, sino que somos resultado de una herencia, no aparecemos mágicamente en la vida. Conocer, comprender y trabajar con esa herencia es el primer paso que debo dar hacia el cumplimiento, hacia el diseño de mi futuro. En algunos casos,
Muchas veces, digo, no tomamos en cuenta este primer paso, en algunos casos porque estamos tan motivados por diseñar y tomar el futuro que nos olvidamos que hay una continuidad y que el futuro no será otra cosa que la cosecha de lo que hayamos sembrado en el pasado. En otros casos es porque creemos que lo pasado ya pasó y que no tiene solución, pero eso no es así cuando estamos tomados de la mano de Dios. Hay una tarea que nos toca a nosotros de aceptar ese pasado, de sanarlo y de reconciliarnos con nuestra herencia. Solo podrás sentirte cómodo con tu presente y proyectarte claramente hacia tu futuro si somos capaces de aceptar y de abrazar nuestra historia. Cuando negamos nuestra herencia, terminamos enfocados sin darnos cuenta en ese pasado. Porque todo lo que esté sin resolver aparecerá tarde o temprano en nuestra vida. Todo lo que escondemos debajo de la alfombra, toda esa mugre que va a parar abajo de la alfombra, más tarde o más temprano sale a la luz. Por eso yo no puedo dejar sin resolver y creer que eso nunca va a aparecer. Siempre termina surgiendo, porque hay una circunstancia que presiona y que hace que mi pasado salga a luz, porque alguien me lo recuerda, porque hay otra situación parecida que hace que nuevamente vuelva a vivir eso que no terminé de sanar. Y finalmente nos veremos viviendo un estilo de vida orientado hacia el pasado porque inconscientemente lo estaremos repitiendo, incapaces como consecuencia de diseñar nuestro futuro. Ese futuro que Dios estableció de antemano, ese diseño que Dios hizo, determinó para cada uno de nosotros. Todas mis experiencias pasadas inevitablemente construyeron mi presente. Ahora, y esto anotátelo ahí, es importante resaltarlo, poner un resaltador, pero no determinan mi futuro. Las experiencias pasadas formaron mi presente, yo estoy viviendo hoy la consecuencia de todas las decisiones que tomé en el pasado, pero no determinan mi futura. Nuestra identidad no se basa en nuestras experiencias pasadas. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y esa es una característica de nuestro Dios. Decir que un área es difícil, decir que mi pasado es difícil de solucionar, lo único que va a hacer es afectar mis creencias. Y las experiencias futuras que tendremos van a ser afectadas como consecuencia de eso. La fe viene por escuchar tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, si empiezo a creer lo que escucho, empiezo a creer, siempre voy a creer lo que escucho más. ¿Sí? Lo que más digo, lo que más me hablo, lo que más me digo a mí mismo, eso es lo que voy a terminar creyendo. Nuestras experiencias y declaraciones forman siempre nuestro sistema de creencias. Si le asignamos más poder a esas fortalezas demoníacas, a esas trabas, a ese pasado, a esa mala experiencia del pasado, formaremos un sistema de creencias que hará que, en definitiva, sea casi imposible diseñar un futuro o diseñar el futuro de acuerdo a lo que Dios pensó para cada uno de nosotros. Si omito el pasado, porque digo, bueno, lo pasado pisado, ese dicho tan conocido que se repite con tanta regularidad, cuando en realidad lo que debería decir es lo pasado sanado. Porque si no, me quedo estancado en Aram. El desafío es tomar nuestra historia en serio, aprender de ella y finalmente aceptarla y abrazarla tal cual es. Porque lo clave que tenemos que entender es que si queremos entender lo que es Ur para nosotros es de dónde venimos, es tu historia. Aram, si lo pudiéramos representar de alguna manera, es donde estamos en el presente, aquí, hoy. Y Canaán es el futuro, es donde Dios nos lleva, es el llamado, es ese futuro que tenemos que diseñar. Jesús dijo en los evangelios, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Jesús sabía perfectamente de dónde había venido y hacia dónde estaba yendo. Mi pregunta es, ¿vos sabés de dónde venís? ¿Sabés de dónde venís? Vamos a ocuparnos ahora,
de 5 cosas que son importantes cuando tratamos de conocer de dónde venimos. Porque si pudiéramos representar esto, si te imaginás ahí, y los que leyeron el libro vieron que había el dibujo de un mapa ahí que representaba el viaje de Ur desde Taré cuando llega a Aram, y va hacia Canaán. Ahí, si dibujás el mapa en tu mente, la región de donde venimos, vemos que allí hay por lo menos 5 cosas a tener en cuenta en Ur, en el lugar original. Son cosas que definen no solo nuestro pasado, sino especialmente pueden ayudarnos en cuanto al diseño de nuestro futuro, si sabemos y podemos relacionarlas. Estas 5 cosas que aparecen en el mapa, siguiendo con la idea del mapa, son desiertos y bosques, montañas y valles, minas de oro y finalmente zonas de peligro. Entonces, que las vamos a ver principalmente estas últimas 3, las montañas, los valles, las minas de oro y las zonas de peligro, nos vamos a enfocar en ellas en la activación posterior, después del ejercicio que vamos a hacer. Ahora, si nos ponemos a pensar en los desiertos y bosques, los desiertos tienen que ver con las partes negativas de nuestra herencia. Los bosques son las partes positivas de la herencia y tiene que ver con los talentos, los dones, las habilidades, los rasgos positivos de nuestra personalidad que también hemos heredado. Todos nosotros tuvimos un padre y una madre, o tenemos un padre y una madre. Estos hicieron aportes sobre nuestra vida que son mixtos. Mixtos me refiero a que son buenos aportes y de los otros, no también. Vamos a, de alguna manera, distribuir, vamos a ver cómo hacemos, pero los que tienen el libro, hay una planilla ahí muy completa que nos ayuda a repasar estos puntos, tanto los desiertos como los bosques. Así que si tenés el libro, hacé ese ejercicio, completalo. Los que no tienen el libro, avisen a sus líderes del grupo de Zoom para que de alguna manera se lo hagamos llegar. No lo queríamos repartir hoy para el ejercicio en el Zoom porque es un ejercicio muy largo, muy extenso, pero es muy importante que lo hagamos. Es absolutamente necesario que veamos los resultados con nuestros pastores, nuestros líderes, el líder de Casa Café, el líder de tu casa de amistad, porque el objetivo principal es que tu pasado sea sanado y que tengas a partir de ahí la plataforma de sanidad necesaria para diseñar tu futuro. Esto es muy importante. Uno de los principales engaños que nos muestra, que nos plantea la sociedad de hoy, es el individualismo, creer que podemos vivir solos, que no necesitamos la ayuda de nadie, pero esto no solo es una trampa que impide que muchos cumplan su propósito en la tierra, sino que es algo que está en contra de la voluntad de Dios. Es imposible vivir la vida y alcanzar nuestro propósito en soledad. Por eso Dios nos puso en medio de una iglesia, en la iglesia. Iglesia somos como familia, porque somos la familia de la fe, que nos apoyamos, que nos alentamos unos a otros. En la activación lo que vamos a ver, te vamos a proponer una serie de ejercicios justamente para trabajar sobre el pasado. Vamos a desechar de alguna manera el pensamiento mágico que nos abarca regularmente y nos vamos a enfocar en el proceso que Dios quiere meternos para terminar siendo guerreros sanos. La vez pasada decíamos, ¿qué sería de la iglesia si pudiéramos formar gente sana que cree en la paternidad de Dios, que sana su pasado y que puede creer en definitiva la identidad que Dios puso sobre cada uno de nosotros para ejercerla e influenciar a los demás? Si hoy nos concentramos, hoy escuchaba que corporativamente se habla del coeficiente de cambio. ¿Y qué elementos miden esto para determinarlo? Dicen que la persona tiene que creer que puede hacerlo, ¿sí? Que puede cambiar, tiene que querer hacer el cambio y tiene que ponerlo en práctica, o sea, tiene que accionar. Y esto me traía a memoria lo que íbamos a aprender y a enseñar hoy, que tenía que ver con esto. Dios nos dice a cada uno de nosotros, créeme, puedo sanarte, tenés que meterte en ese proceso. El Espíritu Santo sé que te está impulsando en este momento a meterte en ese proceso de sanidad, de limpiar definitivamente tu pasado y dejar una base firme para construir a partir de ahí tu futuro. Y a nosotros nos toca, a cada uno de nosotros, tomar la decisión de activar
este cambio en cada una de nuestras vidas. Por eso digo, y es importante, no te quedes en Aram. No te quedes en Aram, no te quedes ahí. Dios quiere y puede sanar tu pasado. Todo aquello que tiene el potencial de diluir tu futuro, Dios quiere sanarlo, limpiarlo de tu vida. El enemigo, el diablo, tiene poder, pero no tiene autoridad. Toda la autoridad pertenece a Cristo. Ahí en Mateo 28, Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, toda autoridad, no un poquito de la autoridad, no la gran parte de la autoridad, toda la autoridad le fue dada a Cristo. El diablo solo ejerce sobre nuestra vida la autoridad que nosotros le delegamos. Si yo no le delego autoridad, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Entonces, con esa autoridad y su poder, hace estragos en mi futuro utilizando mi pasado que no ha sido sanado. Por eso, recuerden, si hay algo que es importantísimo que recuerden de este punto, de esta P, de la P de pasado, es todas mis experiencias pasadas construyeron inevitablemente mi presente, pero no determinan tu futuro. No determinan tu futuro. Nosotros tenemos de la mano de Dios, fundamentados en sus principios, la capacidad de sanar ese pasado y empezar a determinar y determinar nuestro futuro. Hasta aquí la P de pasado. Y nos metemos en potencial. Y esto ya la palabra potencial me genera una expectativa enorme. Potencial. Cuando hablamos de potencial, ¿de qué hablamos? Este es un principio que es clave, ya que nos lleva a entender que Dios ya colocó dentro nuestro todo lo necesario para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. No te falta nada, tenés todo lo necesario, todo. Ya estoy equipado creacionalmente con todo lo que necesito para hacer aquello para lo cual nací. Es el poder, las posibilidades que están dentro tuyo, pero que aún no se han manifestado en su totalidad, no se han expresado en la realidad. Lo que está en vos, pero que aún no sacaste para afuera. Son las posibilidades que tenés, pero que todavía no se han convertido en una realidad. Es aquello que está en vos, pero que aún no utilizaste totalmente. La mayoría de nosotros no conocemos en plenitud el potencial que Dios puso en nosotros. Algunos tendrán más idea que otros, pero seguramente nunca el 100%. Así que incluso aquellos que tienen claro su propósito, que están sirviendo, desarrollando su o un ministerio, les queda mucho por descubrir y desarrollar. Y esto es maravilloso, porque las posibilidades por delante son ilimitadas. Yo creo, y esta es mi opinión, que incluso al desarrollar mi potencial en el cumplimiento de mi propósito, como la parábola de los talentos, Dios agrega aún más y va soltando más sobre nuestra vida. Nos va soltando y nos va agregando y nuestro propósito, el diseño se va ampliando porque Dios tiene más para cada uno de nosotros. Pensemos por un instante en la vida de Gedeón, saqueado, escondido, humillado. El ángel del Señor se presenta y le dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. A pesar de la pobre opinión que él tenía de sí mismo, el ángel le dice que guerrero valiente y que lo iba a usar para libertar a su pueblo. De un lado estaba Gedeón diciendo que no podía, que era el más pequeño de la familia más pequeña de Israel, que no tenía todo lo necesario, que su familia era muy pequeña, y del otro lado estaba Dios, que nunca nos pide algo para lo cual no nos haya capacitado, equipado con todo lo necesario, con todo lo que nos haga falta. Y ahí es el que lo llama y le dice, ve con las fuerzas que tienes. Jueces capítulo 6, versículos 12 al 14. No las fuerzas que te voy a dar, las fuerzas que tienes. Dentro de vos está todo el potencial para cumplir la misión que te encomendó el Señor. Todo lo necesario ya lo tenés. Tenés el equipo completo, te pertenece. Dentro de vos
Dentro tuyo está todo el potencial para cumplir esa misión. Dios veía a Gedeón como nadie lo veía. Y la pregunta que tenés que hacerte es, ¿cómo me estará viendo Dios a mí? ¿Cómo me estará viendo Dios a mí? ¿Cuál es la visión que Dios tiene de mi vida? Como ese guerrero valiente, como ese ministro, para usarnos con cada uno de los dones que ya puso en mi vida. Pero por eso dije, Dios llama a las cosas que no son aún como si fuesen. Y de esa manera te está viendo. Cada uno de nosotros tiene un potencial personal. Todos tenemos un potencial. Dios nos equipó con todo lo necesario para llevar adelante nuestra misión en la tierra. Dios te dio tu potencial, no el de otro, sino el tuyo, para tu llamado, para el que vos tenés sobre tu vida. Ese potencial está compuesto por las capacidades, los talentos, los dones, las oportunidades, las experiencias de la vida, todas, las buenas, las otras, fortalezas, puntos fuertes que fueron formando tu carácter y que son ese potencial y que conforman el potencial que Dios ya puso sobre tu vida. Pero ese potencial es germinal. Y esto es importante que lo entendamos. Es germinal. ¿Y por qué digo germinal? El potencial es como una semilla, ¿sí? Es como una semilla. La semilla tiene el poder de convertirse en un árbol, pero aún no lo es. Solo cuando es plantada es que puede llegar a ser aquello para lo cual Dios la hizo. Es igual con tu potencial. El potencial tiene un carácter germinal. Todo lo que Dios puso en tu vida tiene un carácter germinal. Es una semilla poderosísima, capaz de llegar a ser un árbol, pero que ahora es simplemente una semilla. Para que la semilla que tenemos, que es nuestro potencial, germine, requiere de nuestro esfuerzo. La semilla no depende de mí. Dios da la semilla, Él pone en nosotros el potencial, pero que llegue a ser un árbol sí es mi responsabilidad. Yo soy el que planta. Yo soy el que debe poner el potencial en desarrollo. Hay mucho pensamiento mágico en el pueblo de Dios, muchos que esperan que Dios haga todo completamente, incluso lo que nos toca hacer a nosotros. Pero Dios es un padre, pero no es paternalista. No va a hacer lo que vos tenés que hacer. Yo te creé, dice, con todo el potencial necesario. Ahora, vos tenés que poner la semilla en la tierra. Dios pone la semilla, vos tenés que poner el proceso de desarrollo. ¿Y cómo se llama ese proceso de desarrollo? Esfuerzo. Esfuerzo. Anotá ahí, resaltá esfuerzo. Sin esfuerzo no hay crecimiento, no hay árbol. El potencial queda en tiempo potencial. Nunca se hace presente y mucho menos presente continuo, mucho menos futuro aún. Estoy convencido, y esto me entusiasma muchísimo, que en cada una de las personas que están conectadas ahí del otro lado hay muchísimo potencial, tenemos muchísimo potencial, muchas semillas sin plantar. Eso me apasiona, me genera una expectativa enorme por lo que tenemos posibilidades de lograr como iglesia toda, no importa de qué congregación, en qué congregación estés, como iglesia somos iglesia. Ahora, ese potencial que está en cada uno de nosotros puede terminar adormecido. Quiero que lo sepas esto porque, como decía recién, no es magia. Yo tengo que esforzarme. Entonces dejamos establecidos que todos tenemos nuestra semilla, nuestro potencial a ser plantado. Muchos no lo saben, te lo estamos diciendo en este momento, hay potencial en tu vida, y muchos otros lo tienen adormecido por descuido, por comodidad, por elección. Es muy sano tener un buen equilibrio entre esfuerzo y recreación, entre trabajo y descanso. El problema es cuando hacemos de una parte el todo o lo central, ¿sí? Si el descanso, el disfrute, la recreación son centrales en mi vida, nuestro potencial quedará adormecido y sin explorar en su máxima expresión. La tentación incluso del otro extremo puede ser concentrarme solamente en el progreso profesional, económico y dedicarme a mi carrera, a desarrollar mi profesión, mi negocio y olvidarme del llamado y de la milla ministerial que Dios puso en mi vida. Dios puso un ministerio en tu vida, no tengas duda de eso.
El ministerio no es solamente para los pastores de la iglesia, ese es un ministerio. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio ministerio donde quiera que Dios nos haya puesto, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, donde Dios te haya puesto. Somos iglesia donde quiera que vamos. Y donde estamos nos manifestamos y desarrollamos el propósito, el potencial que Dios puso en cada uno de nosotros. Los dones, los ministerios no son para ser desarrollados en plataformas exclusivamente, ni siquiera en los templos, ni siquiera en las casas café, ni siquiera en las casas de amistad, solamente. Son parte del ministerio. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de desatar nuestro ministerio donde quiera que estamos. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de desatar ese potencial, de poner, de sembrar, de plantar ese potencial? Todos experimentamos las consecuencias. Nuestras decisiones siempre tienen consecuencias. Si decidimos apropiarnos del potencial que Dios nos dio, descubrirlo, consagrarlo, desarrollarlo con esfuerzo, entonces ese punto fuerte se convierte en mi fortaleza, un don que bendice a muchos, una semilla que finalmente es un árbol. Porque el sentido principal del potencial que Dios puso en tu vida es influenciar a la mayor cantidad posible de gente a tu alrededor. Una promesa se hace realidad, la profecía recibida se cumple, dones que se convierten en ministerios de impacto global. En cambio, si adormecemos el potencial, las consecuencias serán negativas para el potencial, pero principalmente para toda nuestra vida. Nunca seré pleno y siempre estaré cumpliendo el sueño de alguien más. Y además, te agrego esto, la gente que está a mi alrededor también se verá perjudicada por la falta de cumplimiento de mi ministerio, por el no desarrollo, por no haber plantado el potencial que Dios puso en mi vida. Ahora, buena noticia, anota esto, todos podemos recuperar nuestro potencial. Todos, absolutamente todos, no importa qué edad tenés, no importa si pensaste que ya estaba terminado, que no había esperanza, que no tenía posibilidades de desarrollo aún tu vida, todos podemos recuperar el potencial que Dios puso en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en Romanos 11:29 dice, pues los dones y el llamamiento son irrevocables. Llamamiento es el propósito para el cual Dios te creó y los dones son el potencial para cumplirlo. No importa lo vivido en el pasado, tus pecados, si te alejaste, si volviste, tus caídas, tus enojos y peleas. La semilla no se perdió, no está perdida la semilla. Es importantísimo que sepas esto. Leía una historia hace tiempo que descubrieron semillas que estaban enterradas en las pirámides. Más de 3000 años tenían ahí guardadas. Y las sembraron y crecieron, porque el potencial de la semilla estaba intacto. Había vida adentro, hay vida en tu vida. Tu propósito y potencial están intactos. No fueron ni serán revocados nunca. Es tiempo de recuperación, es tu tiempo de recuperación, de recuperar esos dones que estaban dormidos, esos talentos, empezar a ejercerlos, ese ministerio que Dios te había puesto en tu vida, esas palabras que fueron sembradas sobre tu vida, que forman toda parte de tu potencial, pero que vos tenés que poner el esfuerzo necesario para plantarlas y que surge, que nazca, que crezca el árbol que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Hablemos un poquito de talentos y de habilidades naturales. Numerosos estudios de expertos coinciden en que cada persona cuenta por lo menos con 7 a 10 habilidades básicas principales. Vimos que hemos sido equipados, cada uno de nosotros, creacionalmente, desde antes de nuestra concepción, incluso con todo lo necesario para el desarrollo de nuestro propósito. Luego, es responsabilidad de los padres en principio, pero principalmente de cada uno de nosotros personalmente, de desarrollar esas habilidades. Los expertos las llaman habilidades naturales motivadoras, porque cada vez que las ponemos en funcionamiento, nos motivan. La vez pasada, en el ejercicio de Zoom, les dijimos que como parte del propósito hicieran una lista
de aquellas cosas en las que se creen buenos. Bueno, esas seguramente son tus habilidades naturales, esas que te motivan cuando las pones en funcionamiento, cuando las empezás a usar. Hay una energía explosiva, tremendamente poderosa que surge de la mezcla, de la combinación, de la automotivación provocada por el potencial que Dios puso en nosotros y la autorresponsabilidad que surge de esforzarnos para no adormecer el potencial, sino todo lo contrario, desarrollarlo. Noten que en ambos casos dice auto, o sea, nos corresponde a nosotros automotivarnos, la autorresponsabilidad. Automotivarnos, autorresponsabilidad. Hablemos un poquito ahora de dones y de llamamiento. Además de los talentos, de las habilidades, Dios puso en cada uno de nosotros dones espirituales. Estamos, de hecho, hablando con el pastor Carlos temprano de todo lo que tiene que ver con revelación. Pero Dios puso dones en tu vida, algún don. Uno por lo menos tenés, seguro. En la Biblia encontramos algunas listas de dones. Es importante saber que las listas no son exhaustivas, son enumerativas. Hay otros dones que no aparecen en las listas y que tienen más que ver con nuestra realidad presente. Lo segundo igualmente importante es que los dones te han sido dados para cumplir tu propósito y tu finalidad. Son para ser usados 7 por 24. Esto que decía antes, tu ministerio, donde quiera que estés, no son solamente para el ámbito eclesial, sino que es para todo lugar, todo el día, en cualquier ambiente. Somos iglesia donde quiera que vamos. Somos siervas y siervos de Dios todo el día, tiempo completo, todo terreno. Los dones, los talentos, nuestro potencial nos ha sido dado para ser instrumentos de transformación todos los días. Todos los días. Yo lo que sueño es con un ejército de gente, de personas, de cristianos, fluyendo en los dones del Espíritu donde quiera que van, dando palabras de ciencia, orando por la gente por sanidad, declarando sobre las enfermedades, orando por sanidad por los compañeros de trabajo, por sus clientes, por los proveedores, dándoles una palabra profética de ánimo, de aliento, por liberación, por sanidad emocional, física, por la restauración matrimonial, orando por los hijos. Veo esto y oro por esto, porque veo el potencial que hay en cada una de las vidas. La revelación que nos da el Señor no es solamente para entender mejor un pasaje bíblico, sino que siempre, siempre está orientada al cumplimiento de nuestro propósito y de la finalidad común que cada uno de nosotros tenemos, como vimos la vez pasada, que es extender el reino de Dios. Todos, absolutamente todos hemos sido llamados a eso como básico y a desarrollar tu potencial particular, personal, en el cumplimiento de tu propósito y el diseño de tu futuro. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Pasado, sanar tu pasado, ocuparnos de hacer todo lo necesario, de hablar y de buscar ayuda en caso de que haga falta para sanar nuestro pasado definitivamente y que esa sea la base firme, tomado de la mano de Cristo para construir en nuestro futuro y desarrollar y diseñar nuestro futuro a partir del potencial enorme que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. No permitas que el diablo te mienta y te haga creer que no hay potencial en tu vida, que Dios no puso dones, ni puso talento, ni puso habilidades. En cada uno de nosotros está habitando ya el Espíritu Santo con todo lo que eso implica en el desarrollo de nuestro futuro, en el diseño de nuestro futuro. Termino orando y pasamos al Zoom. Bendito Dios, declaro sanidad sobre la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús, de su pasado, que puedan verlo, trabajarlo, abrazarlo, aceptarlo y sanarlo y permitir que tu Espíritu Santo nos sane profundamente, Señor, y que le des la sabiduría para buscar ayuda en cada caso que lo necesiten, Señor. Y declaro, Dios, que tu Espíritu Santo nos muestra, nos revela el potencial que hay adentro de cada uno de nosotros, que vos ya has puesto, ese potencial creacional, germinal, que solo nos resta plantar con esfuerzo
para que se desarrolle y se transforme nuestra vida en ese árbol firme, fuerte, frondoso, que da mucho fruto que vos pensaste para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos en el laboratorio ahora mismo.